Buenos días. En nombre de la Biblioteca de la Asamblea Legislativa, les damos la más cordial bienvenida al Salón Cuatro Columnas ex Casa Dueña. Esta mañana estamos aquí reunidos para disfrutar de la presentación del libro Reflexiones desde el ex interior del escritor Carlos Herman Brook. Para dar inicio a esta actividad, me permito presentarle a las personas que integran nuestra mesa de honor. Nuestro primer invitado, Mario Noel Rodríguez, nació en San Salvador en el año de 1955. Es poeta, escritor, gestor cultural, publicista. A lo largo de su trayectoria, tiene varios libros escritos de poesía. Entre ellos, podemos encontrar Breve, breve, que la vida es breve, agítese antes de leer, La costilla, este andar de las aguas, entre otros. Fue fundador de Escritores de El Salvador, miembro del consejo de la revista Prometeo Medellín, Colombia, conferencista en la Feria de Libros de Bogotá, Colombia, y en la Feria de Libros de Buenos Aires, Argentina. Sus poemas han sido traducidos al portugués y al inglés. Llegó la hora de hablar y presentarles a nuestro segundo panelista de esta mañana. Carlos Herman Brook nació en San Salvador el 30 de noviembre de 1968, de madre salvadoreña y padre alemán, quien aprendió a buscar la libertad propia, la democracia y justicia de nuestra sociedad. Hizo sus estudios superiores en la Escuela de Comunicaciones Mónica Herrera de Chile. En 1994 inició su vida laboral. Al inicio de su vida laboral, trabajó en los años 90 como jefe de fotografía, productor de televisión, publicista y columnista del Diario de Hoy de El Salvador. En el año 2007 al 2009 viajó al Ecuador, donde trabajó como editor de jefe de fotografía para el periódico El Universo. También fue catedrático de la Universidad Casa Grande. En 2009 se mudó a España, donde hizo su consultoría para el periódico La Gaceta y ejerció su fotografía comercial. Ha sido consultor privado de comunicaciones para la administración ecuatoriana del presidente Rafael Correa. En el año 2012 viajó y vivió al norte de Alemania, donde trabajó como consultor fotográfico. Nuestro escritor ha visitado muchos países, algunos durante su trabajo como fotógrafo. Carlos Herman Brook siempre ha estado pendiente de sus raíces, creando opinión sobre El Salvador en las redes y medios. En el año 2020 regresó a El Salvador para acompañar a su padre hasta su deceso, y decidió participar en una nueva era política, lanzando su candidatura como diputado del partido Nuevas Ideas, siendo electo para el periodo comprendido entre el 1 de mayo del 2021 y el 30 de abril del 2024. Ya conocimos a nuestros invitados esta mañana, les cedo el espacio a nuestros escritores para que sigan la conducción del evento. Hola, muy buenos días a todos y a todas. Para mí es un verdadero honor acompañar a quien es mi amigo personal, entrañable, Carlitos Herman Brook. Carlitos, esta mañana no le voy a decir ni diputado ni escritor, sino que Carlitos, porque siempre le he dicho Carlitos. No sé si alguna vez se los han dicho, pero ustedes son un público lindo, porque nadie los obligó a estar aquí con nosotros en este lanzamiento. Antes de comenzar, además de poner en vibrador su móvil, les pediría que cerremos por breves segundos los ojitos. Al contar 3, cerramos los ojitos un momentito. 1, 2, 3. Ya, los podemos abrir.
Estamos en un acto literario. Muchas gracias. Es una, digamos, una interpretación muy personal, el libro de Carlitos, que está en su segunda edición. Ustedes pueden ver al lado izquierdo fotografías, porque también Carlos es un connotado fotógrafo, además de escritor, con un epígrafe de su admirado Charly García, que nos une también la música. Y lo que voy a leer a continuación es mis impresiones sobre el texto que ustedes tienen a disposición esta mañana acá. Dice, la verdadera patria del hombre es la infancia. Esto lo dijo un poeta alemán, Rainer Maria Rilke. Así se pronuncia, ¿eh? Para el poeta Rilke, que fue un viajero infatigable, la única y verdadera patria es la infancia. Con esta hermosa imagen, el poeta no es que niegue la otra patria, en la que nacemos y por la que morimos. Salarrué, a quien sus contemporáneos le exigieron un mayor compromiso con la patria, él tuvo la lucidez de definir una patria que no era como la que ellos entendían. Y aquí viene, digamos, las diferentes patrias que he encontrado en el libro de Carlos Herman. La primera es la patria de las palabras, la segunda es la patria del viajero, la tercera la patria del amor y la última la patria. La patria de las palabras. En repetidas ocasiones nuestro poeta utiliza las palabras como un puente para llegar a los hechos, o viceversa, partir de los hechos para llegar a las figuras literarias. Lo interesante de esa preocupación es que el poeta tiene un arma cargada de palabras. En una tertulia singular, Gabriel García Márquez le confesaba a Pablo Neruda su tremendo amor por la poesía, aunque él no se consideraba poeta, y Neruda le confesaba que tuvo varios intentos de escribir novela, pero le salía poesía hasta por los poros. Ambos eran hombres de palabras. Nuestro Francisco Gavidia, nuestro patriarca de las letras, así como llamó a los soldados de Morazán héroes de la espada, hubiera llamado a Neruda y a García Márquez héroes de la pluma, pues su única arma eran las palabras. La palabra puede cambiar el rumbo de una sociedad, de una región, de muchos individuos. Saco la lira, la poesía de Carlos Herman sobre el tema de las palabras. ¿Ves lo que haces? Si pudiera jugar más con estas palabras, lo haría para entretenerme con tus ojos. Lograría que esa mirada inquieta se colara en la mía y se convirtiera en prosa, aunque solo te miro y nace el poema. Y entre más palabras libres me llaman, me llenan, más me enreda tu mirada cristalina. Dejo pasar el escalofrío o lo contengo. Imposible que al mirarte no me turbe, no me frene y vuele. Esa mirada tuya, solo tuya, miradas que son mi insomnio, cualquier giro de tu cuello me alcanza y se convierte en amenaza, inicio del juego convertido en sofoco. Me diste la luz y desperté descolocado, fuera de mí. Enseguida entendí que era la oscuridad, no eras tú. Despiertas en mí y detonas en los dos. Resucitas en mi alma y nos vives. Solo así distinguiré la escasez entre el océano y una lágrima. Me haces falta, como al mariachi le hace falta su guitarra, como al viento su hoja, como al humo su fuego, como a la luna su aullido. Hermoso cierre este poema. La patria del viajero. Hay exilios de exilios. Hay exilio interior que muchas veces lo hemos sentido, y exilio donde el país natal como si desapareciera en la nostalgia. Ir al mundo y llevarse un ladrillo de la casa. Esto es no dejar de pensar en el país. Por mucho que Roque Dalton
denostara contra la patria porque la consideraba ajena, cuenta que lloró escuchando el himno nacional en las frías noches de Alemania Oriental y lloró Roque Dalton por el himno nacional y escucharlo lejos. Hay una flor, hay un pájaro, hay una bandera, hay una oración, hay un himno que nos vincula, que habla de la identidad más allá de las riñas. La patria del momento irrepetible. Un turista común gasta rollos y rollos queriendo llegar contando que estuvo en Groenlandia, pero cuando prima la estética, como la que ustedes están viendo ahí, esa persona se convierte en testigo, en registrador del hecho, y ese momento irrepetible se convierte en documento. Aquí voy a contar un testimonio que me sucedió. El poeta hondureño Óscar Acosta, que venía seguido a El Salvador, además diplomático, Óscar, tenía un hotel en Tegucigalpa, entonces nos quedábamos en el hotel y el poeta nos acompañaba hasta medianoche o en la madrugada a los poetas jóvenes, ¿verdad? El poeta hondureño Óscar Acosta, en una de mis escapadas a Tegucigalpa, me entregó una fotografía que quemó mis manos. La imagen era de un Francisco Gavidia, patriarca de las letras nacionales y consejero de Rubén Darío, en su cama a unos días de fallecer. En una cama de lona estaba Francisco Gavidia. Valero Lecha lo eternizó en un dibujo ya fallecido don Chico Gavidia. Pero la foto, este tipo de fotos, que tiene una fuerza dramática, la foto de Gavidia, lo registra en charla con un periodista. Madrid es grande, es todo lo opuesto a la ciudad de un solo día, ahora es mía. Tengo a Madrid dándome vueltas por la ventana, acosa y no avisa, me revuelve las entrañas y me tuerce la mirada. Es Madrid de andares y cambiares, es lo vivido y lo comido que recién comienza. Madrid suele irse semidescompuesto y afligido, alagartado y gritón. En este Madrid no se salva de deambular ni la estatua de Colón. El mediodía retosa igual que su noche, hasta llegar a fundir en uno solo con la caña al almuerzo, el tinto que le sigue y las cubatas bien puestas. No falta al cierre un chupito que pega frío y luego da calor. Es todo el licor que hace de esta monstruosa ciudad un lugar chiquitito. Madrid es fuerte y grande, es el viejo ágil y de voz grave, como aquel taxista ofuscado y un perro cagando sin ningún pudor. En estas tres últimas líneas, Carlos Herman, sin proponérselo, evoca con enorme ironía al maestro de cronistas, el salvadoreño Arturo Ambrogi, y al genial director manchego Pedro Almodóvar. La patria del amor, otra de las cosas que encontré en el libro. El amor no tiene rostro, no tiene piel. El amor después del amor, pero el amor es joven. Por el tono entre poético y filosófico que encontré en el libro, que no es nada fácil mezclar filosofía con el hacer poético. Me pregunto qué diría Mario Benedetti con sus versos amorosos. Si me preguntasen, no es que Benedetti sea un mal poeta, pero yo me quedo con su prosa. Los historiadores literarios reviven la época cuando los poetas románticos, como Carlos Herman, morían de amor y muchos morían de verdad. Cuentan que los versos del Capitán de Neruda, uno de los libros de amor más hermosos de la literatura universal, fue escrito para una musa cubana, aunque la historia recoge que fueron escritos para Matilde Urrutia, su esposa. No le vamos a preguntar para quién están dedicados los poemas de amor. Sin importar quién haya sido la destinataria, los poemas son un canto entrañable al amor gozoso. Dice Carlos Herman, la esencia cuando aplaza. Aunque te estaba yendo, me detuve y vi cómo te alejabas. Sin embargo,
todavía me quedaba tu olor, que quizás jamás seguirá y me mantiene muriendo. Romántico. Las pasiones esclavizan, los amores eternizan. Son los amantes los que andan errantes, se mueven entre dos tierras firmes, o se hacen agua y fluyen. Aún no sé dónde estamos. Lo que más he querido vuelve a salir de donde no había una sonrisa, esa sonrisa de donde es el olvido. Entre el borde de la incertidumbre y tu sonrisa hay un pequeño margen de suspiro. No he nacido para que toda esta energía que te siente se quede en un sueño. No sé si sé dejar una noche en soledad entre tu distancia y tus deseos. Me moría por fundir en mi brazo tus manos y nuestras miradas, en ese beso que no dejaremos morir, en tu alegría y mi algarabía de volverte a sentir cuando vuelvas conmigo. Y la última, patria, la patria, patria. Patria fue el nombre del periódico fundado y dirigido por don Alberto Masferrer y luego por Alberto Guerra Trigueros y Salarrué. Patria fue el equipo de Ciudadarse financiado por el PCN en los años 60. Salarrué no entendía qué era patria. Para él existía Cuscatlán, que no tenía banderas ni provocaba rencillas. El poema de amor de Roque Dalton ha sido el poema más divulgado y traducido en la historia de la literatura salvadoreña. Muchos creen que se trata de un poema entre dos personas, pero no. El poeta hace con este poema una declaración de amor a la patria. En este poema rompe con el tono recitativo, declamatorio. Más de un crítico literario dijo que este poema hablaba de un tipo de salvadoreño, que era una declaratoria de amor, pero parcial. Compartiré con ustedes un poema que nos habla del retorno al terruño desde una visión muy, pero muy personal. Dice Carlos Herman, regresar, volver. He vuelto y he sentido reencuentro. Mi país, mi base y mi esencia estaban aquí, en espera. Yo corrí primero, busqué salvación, divagué, crié y amé. Ahora he vuelto, certero. Resurgir, sentir el alma reestructurarse y el corazón ensancharse, sumado a unas lindas ganas de volver a caminar en mi tierra, que alguna vez para mí y para muchos estuvo muy lejana. Ahora vuelve y yo la encuentro sin haberla buscado. Confieso, más de alguna vez la evité porque el dolor era inmenso y la memoria hecha fuego me torturaba. Había llanto, aún hay lágrimas, solo que ahora he aprendido a amalgamarlas con la furia de la lluvia y la inmensidad de luz con la que observo en la fuerza de la alegría esta mi nueva patria. Donde me recibió la vida, vine a decir adiós a mi padre. Lo acompañé a las 5:30 de la tarde, al umbral ese donde cesa un suspiro y comienza otra hazaña. El libro está dedicado a Germán Brook. Bueno, gracias. Esta es mi interpretación del libro. Es un libro álbum muy rico, se deja ver. Está engalanado con las fotografías de este vago, porque yo lo llamaría a Carlitos, es un vago que ha andado por el mundo. Y pues recibimos este nuevo libro que se suma a la bibliografía nacional. Quisiera comenzar, digamos, este conversatorio con una técnica bastante utilizada por los periodistas. Bueno, estoy con un periodista acá y se trata del tiro al plato. Bueno, pero antes del tiro al plato, decirte, ¿cómo estás, Carlitos? Muchas gracias, Mario. Estoy muy bien y me siento muy bien también por tu
por tus palabras y por esta apreciación de lo que yo vengo a compartir, y a compartir, como decía ahí, con mi país. Quiero agradecerles también a ustedes que estén aquí esta mañana. Se siente súper bien estar con gente que quiere escuchar, y aparte de escuchar, los invito a sentir también. Me preguntaba un periodista hace un ratito qué es lo que usted pensaba cuando escribió, y le dije, yo no pensaba nada, yo solo sentía. Los seres humanos tenemos varios momentos y varios aspectos, y la gracia que yo fui encontrando en mi vida es ir descubriendo cada aspecto de la vida de nosotros. Yo creo que todos lo hacemos, ¿no? Somos profesionales, nos dedicamos a la ciencia, al arte, a la cultura, a la política, ir descubriendo que en el fondo todo eso tiene un solo sentido: sentir. Y es precisamente el ir compartiendo y conociéndonos como seres humanos. Los médicos dedican su conocimiento y su sentir a curar, los ingenieros a construir, los sacerdotes, que por cierto esta mañana ha fallecido Monseñor Sáenz Lacalle, que yo conocí. Varios de los que me conocen pueden decir, ¿y tú tenías una? No, yo conversaba con él como ser humano, pero lo entendía como pastor. Y una fotografía de él precisamente está en este libro, lo podrán ver ustedes después, que me atreví en aquel momento de mi vida de periodista. Yo siempre le decía a los fotógrafos que trabajaban conmigo en mi equipo, en el diario de hoy, busquemos esa foto que nadie más ha visto. Porque bueno, uno puede tener una entrevista con Monseñor Sáenz Lacalle, como era en ese momento, y tomar una foto él sentado en su escritorio, o bueno, si hacíamos un poquito más de la rebusca creativa, lo ponemos en el altar, ¿verdad? Eso es donde están siempre los padres. Yo le dije, padre, yo quiero conocer su cuarto. Se me quedó viendo, me dijo, ¿quieres conocer mi cuarto? Y casi que me dijo no, ¿verdad? Y dije, sí, porque yo quiero conocer ese lugar donde también lo comento por ahí, ese lugar donde uno está con uno mismo. A veces comparte con alguien, a veces está solo con uno. Cuando uno se va a dormir, se va solito con uno a dormir. Y cuando le digo estas palabras, me dijo, ya no me digas más, me has convencido. Y hice esa foto, y que cuando el compañero periodista con quien hacíamos todas estas historias, a veces un poco a escondidas del dueño del periódico, le tituló En la cama con Sáenz Lacalle, rupturista, ¿verdad? Por cierto, quien puso ese título, Juan Bosco Martín, es de formación Opus Dei y es uno de mis mejores amigos. Y ha sido alguien que he criticado y he seguido y he siempre tratado de ver que nos puede unir a las personas, aún esos puntos tan distantes, aunque sean en religión o en política. Pero todo lo que al final vamos a tener es que estamos tratando de conocernos y encontrarnos a nosotros mismos desde el interior. El otro día yo platicaba porque se murió una pariente muy querida de un contrincante político, aquí al otro lado, en ese salón azul, donde se libran batallas. Y yo nada más digo, si no van a ser para mejorarle la vida a los salvadoreños, no las libremos, y que sean de altura. Se murió una prima muy querida de Rodrigo Ávila, de quien yo conozco desde hace tiempos, y que siempre tuvimos puntos distintos de ver lo que se puede hacer por nuestro país. Sin embargo, yo creo que un momento, y lo digo ahí, como la partida de un ser querido también nos une, drástico, ¿verdad? Porque que nos una la muerte de alguien es drástico. Sin embargo, queda en cada uno de nosotros el cómo interpretar y qué hacer a partir de esa partida de un ser querido. En el caso de la pariente del político adversario, nos unió para estar platicando media hora, y platicamos de otras cosas, no la que nos confronta, si la confrontación va a tener un sentido, al momento de hacer uso de la palabra en un parlamento, para hablar, para decir, para exponer nuestras ideas por los salvadoreños o por el país donde estemos trabajando. Lo decía Mario, y a quien quiero agradecer sus palabras y su forma de... Yo le dije, yo no quiero saber ni oír qué es lo que vas a decir. A mí me gusta la sorpresa siempre.
Sin embargo, estoy muy gratamente sorprendido. Quiero contar que a Mario yo lo conocí, lo he visto siempre como un maestro, como un profesor. Él es escritor, yo soy un remedio que lo que hago es tratar de decir lo que siento. También en algún momento de mi vida pues fui buscando la forma y también encontré una cámara fotográfica que por cierto me dejó usar mi papá cuando me dijo, cuando yo vea que realmente pasás de la etapa del entusiasmo a la etapa de querer hacer algo con esa cámara. Esa fue bueno, ese es yo podría haber resumido en esa frase lo que fue mi padre. Pero bueno, vamos a seguir en este conversatorio más adelante. Me acaba de decir Mario que me estoy saliendo del guión y eso es algo que hago adrede porque a veces me toca seguir mucho el guión. Ahí en el pleno nos dicen, usemos también un poco el uso del tiempo, porque no nos vamos a estar hablando eternamente. Así que voy a dejar el micrófono y luego creo que me lo van a prestar otra vez. No, las preguntas están orientadas básicamente a la formación de él como periodista, como escritor, como fotógrafo, como publicista también, ¿verdad? Pero pues estamos aquí en el tintero con el famoso tiro al plato. Y el tiro al plato es una técnica que yo digo una frase, y Carlos Germán contesta con una frase corta, ¿verdad? También para entrar en calor porque ya está fresquito aquí, ¿verdad? En el mundo donde todo está preparado, y les voy a decir una cosa, supe de esto ahorita, así que no respondo, y eso lo hace porque yo se lo hago a los entrevistados, el tiro al plato. Entonces siento que aquí ha habido sí, me agarró en plata, pero démosle. Dice, nadie puede, ni nadie debe vivir sin amor. Fito Páez, un gran argentino, un compositor que además nos une con Mario. Chile. Encuentro con la vida del adulto. Tom Long, un personaje dividido en dos, porque uno era un creativo publicitario y el otro era un periodista inglés que en algún momento se conocieron y yo les invertí el nombre, le decía Tom Long al salvadoreño, Pablo Larraín, un chileno que también me enseñó como parte de mi preadolescencia y adolescencia y juventud en Chile, que me enseñó mucho. Bayern Múnich o Borussia Dortmund. El Dortmund, definitivamente. Yo soy más alemán del centro y los otros del sur son un poquito más peligrosos. Roque Dalton. Roque Dalton ha sido alguien que me ha acompañado desde joven, pero en un sentido muy distinto a la literatura al principio. Yo lo leí a Roque hasta los 20 años, o por ahí, sí, 20, 25. Pero yo conocí a un hombre del cine, de las imágenes, que era don David Calderón, que algunos de ustedes quizás lo recuerdan, uno de los cineastas, y hombre también de... David Calderón hizo Los peces fuera del agua, el Sí. único... Pero don David, lo que quiero llegar y voy a resumir, me dijo un día, mire, Bruchito, me decía, Bruchito, yo lo veo a usted inquieto, yo ya estoy haciéndome viejo, yo quiero seguir haciendo imágenes y fílmicos y documentales y publicidad, ¿y por qué no nos unimos a trabajar? Me dijo. Y yo me quedé asustado porque yo me acuerdo que a don David Calderón, la primera vez que yo lo vi en mi registro de infancia fue cuando él me filmó a mí, porque yo hice de actor en un anuncio de Aspirina Bayer. Seguimos. La Pato Ceballos. Una gran escritora, una mujer muy creativa. Fito Páez. Fito Páez es un poeta de la música y es un gran compositor que hace que los argentinos y los que en algún momento admiramos esa cultura desde los 70 de Argentina, querramos en algún momento aspirar a ser tan bueno como él. Es un gran músico. Nicanor Parra o Pablo Neruda. Pablo Neruda, sin duda alguna.
¿Fotografía o poesía? En el equilibrio es donde uno se encuentra. Ambas. Ambas. Ojalá que no pueda tocarte en canciones. Silvio Rodríguez fue una etapa también para mí muy interesante, porque lo conocí, digo, su música en Chile, en ese momento donde yo creo que ya por un poco por las épocas que estamos hablando, se pueden imaginar, unos que me conocen saben que yo viví en el Chile de Pinochet. Si quieren saber más, los invito otro día a platicar de eso, tal vez con un café o con un vino. Pero Silvio Rodríguez llegó a Chile en época de Pinochet y muy poca gente lo sabe. ¿Por qué? Porque empezó una apertura y porque los pueblos, por más que se quieran, no se pueden tener restringidos, ¿verdad? A mí un ministro del Interior aquí... Pero vuelve el 90, Carlitos. Sí, vuelve el 90. Vuelve el 90. Sí, pero creo que estaba Alwin. Estaba Patricio Alwin, pero... El poder estaba detrás. Eso es exacto. O sea, eso es política. Dijimos que no vamos a hablar de política. Ok. Yo te iba a dar otra respuesta. Ok. Hermann Wilhelm Bruch. Yo lo digo ahí. Tuve la suerte de conocer a un hombre que es el que me dio la vida y quien lo trae a este mundo y que uno puede acompañarlo hasta su último momento. Creo que es un hombre privilegiado. Y yo fui muy privilegiado de haber aprendido de un hombre realista. La realidad es lo que me enseñó a mí, y eso es lo que yo atesoro de Hermann Bruch. Excelente. Como ya lo dijimos, este libro tiene poesía, tiene reflexión filosófica, tiene sentimiento patriótico y además fotografía. ¿Cómo fuiste estructurando este libro? No, a mí los alemanes, cuando vivía allá, que estuve 10 años viviendo, siempre todo se centraba desde cualquier perspectiva de amigos, jefes, compañeros de trabajo, amigos de mis hijos, en algo que era, te falta estructura. A mí me chocaba eso porque uno no puede entender que a veces haga, que ellos, los alemanes, y aquí lo interesante es que yo soy hijo de un hijo de alemán y uno va entendiendo y va queriendo conocer. Estudié, me metieron en la escuela alemana, sin embargo a un latino no le hablen de estructura. Algunas las acepto y las entiendo, como la puntualidad. Lo hablábamos con alguien aquí antes de comenzar. Es decir, la puntualidad, esa es una estructura que yo entiendo. El día que los salvadoreños y los latinos seamos puntuales, se nos acaba la pobreza. Es automático. Pero en el caso de ¿Cómo fuiste recogiendo los textos? De la estructura al momento de poemas de amor. Me está preguntando el escritor. Y yo te digo, no tuve nada más que me di cuenta que cuando yo les mencionaba la cama de estar en la calle, porque yo sé, y a mí por lo menos me pasa, que yo me acuesto a dormir supuestamente, y ahí es donde empezaba yo un mundo donde lo que único que tenía era a la par uno de estos, una libretita y una pluma. Después estos, porque también tienen ahora para escribir y no volver a repetir y corregir, pero generalmente le escribía al momento donde se suponía que yo tenía que dormir. Cuando estuve casado tenía un conflicto porque me pedían que apagara la luz, entonces yo me quedaba escribiendo. Entonces ahí no había más que un sentir. Luego me di cuenta porque conocí a una gran amiga psicoanalista, ¿ya? Y cuando uno entra a una fase del sueño, empieza el consciente se empieza a ir y empieza a venir el subconsciente, y ese es el que yo dejaba fluir. Entonces no hay una estructura como tal. Lo que sí hacía, y eso debo decirlo porque yo me acordé cuando estabas leyendo aquí hace un rato de mi profesora de castellano, así se llamaba en el Colegio Alemán de Chile, la señora María Inés Muñoz, que ella sí me enseñó una estructura, una métrica, así como hablábamos hace un rato antes de comenzar de poetas españoles. Me enseñó muy bien lo que ella enseñaba, y lógicamente lo que uno ha aprendido lo aplica, y ahí se había una estructura en la métrica que voy a hacerles una confesión. Yo trato de romper siempre, porque digo, ayer en la noche mi hermana Mónica, que es pintora, me dice, estoy empezando a escribir y voy a hacer poemas libres, me dijo, junto con acuarelas. Y le dije, cuando me decís poemas libres, siento que los míos están tras las rejas. Quiero ver eso, le dije. Y me mandó algunos.
Y precisamente hablábamos, nos quedamos hasta como la 1 de la mañana platicando, que ella también está dejando fluir eso que pasa al momento de irse supuestamente a dormir, pero uno deja fluir ese otro yo que está ahí. Conozco a Mónica, conozco su obra pictórica. Una gran artista, mi hermana, y le recomiendo también buscar su obra. Ella expone aquí, vive en Guatemala, pero expone aquí. Y para terminar este punto, porque tiene que ver con la pregunta, Mónica, cuando yo le mandé uno de los primeros trazos de este libro, apareció después visitándome en Alemania, no pasó ni creo que un año cuando ella viajó y me traía, cuando la voy a traer al aeropuerto, un rollo así, era un tubo de esos donde se guardan como los mapas de los arquitectos, enorme de grande. Y entonces yo dije, ¿qué traes ahí? Este es tu cuadro, me dijo. Mi cuadro, ¿cuál? Y entonces cuando lo abrí en la casa, ella había hecho de uno de estos versos, había hecho un cuadro. Wow. Ella lo había usado, así que con Mónica tenemos una conexión muy linda. No soy el único en este cuarto, porque ahí se encuentra mi tío Héctor, que es su padrino, y a quien él sabe también y ha apreciado el arte de Mónica Brujo. Carlito, hay un texto más adelante, casi al final, en donde hace una confesión que a mí al principio me dejó helado, ¿verdad? Donde él dice, soy fotógrafo y no escritor. Contanos un poco eso, porque uno subestima al otro. ¿Por qué? Mira, esto nace de que yo cuando escribí eso tenía como 30 años. Hay una diferencia de tener 30 a tener 53. A mí no me gusta catalogar todo entre mejor o peor, bueno y malo. Simplemente son distintos momentos en la vida. Y he ido tratando de comprender cada situación, cada momento. Nunca he querido tener otra edad a la que tengo. O sea, nunca he dicho quisiera tener 20 ahorita, ¿no? Ni cuando tenía 20 quería tener 53, tampoco. Pero sí me doy cuenta, y me fui dando cuenta cuando escribí eso, que había, como yo trabajaba en un periódico, había un conflicto constante entre los que escribían y los que pasaban las imágenes, los fotógrafos. A mí me cautivaba siempre recibir las imágenes de los fotógrafos de mi equipo, mis compañeros, tener que seleccionarlas y editarlas para presentarlas en el periódico al lector, pero también yo me metía a leer y a entender los textos de los compañeros. Sobre todo había uno, que es el editor actual del diario El Salvador, Luis Laínez, que yo lo leía y este hombre escribía de política y yo era, por definición, un antipolítico, pero él me enseñó lo grande que puede haber de alguien que interpreta y trata de interpretar la política en un país, en un estado, en una cultura. Entonces, yo siempre le di una misma validez. Sin embargo, yo estaba en un momento, los fotógrafos se quejaron conmigo, me decían, bueno, ¿y vos qué sos? ¿Y vos qué sos? Me decían. ¿Sos chicha o limonada? No, definite, sos fotógrafo, sos escritor. Entonces, cuando yo escribía todo el tiempo, yo escribo desde que aprendí a escribir, empecé a escribir. Yo me acordaba y le contaba a mi mamá, porque una vez me pusieron de chiquito, recién empezaba a escribir, y después lo enseñan a uno eso tan tedioso que es las matemáticas. Mi papá era un matemático, yo era, pero horriblemente lo peor. Mi papá sufría, una vez se sentó conmigo a tratar de enseñar matemáticas y no pudo. Entonces, yo me acuerdo que escribí una especie de desahogo contra las tablas de multiplicar, ¿verdad? No soy el único. Miren, se los voy a decir porque en realidad este era un niño de, ¿cuánto podría haber tenido? 6, 7 años, le están metiendo las tablas a uno a la fuerza. Mi mamá me dice, aprender las tablas de multiplicar y yo me voy a ir y dentro de una hora que regrese te vas a tener que saber la tabla no me acuerdo cuál era, la del 7, la del 8. Y yo me pongo a escribir, agarro un papel y escribo, literal, y ahí, pues perdónenme lo poco educado, 10 por mierda igual puta. Ahí me desahogué, ojo, así nos desahogamos, ¿verdad? Lo que pasa es que eso iba a quedar ahí escondido y yo lo iba a romper, porque a esa edad, ustedes comprenderán, un papá, una mamá, la autoridad,
no era para que leyera eso. Lo escribí en una cosa como esta, que eran esos cubos, ¿se acuerdan? Unos cubos muy grandes, así altos, y de repente oigo a mi mamá venir, que no tenía que venir. Ajá, ¿cómo vas? Y yo agarro el cubo y se me queda abierto acabar en la página donde yo he escrito eso. De ahí el resto, pues castigado, no pude salir lo de siempre, ¿verdad? Pero yo me recuerdo cuando tú hablabas sobre la patria de la niñez, que es la que también estaba experimentando, y yo en este libro, que es de versos y hay fotografías, escribo un cuento. Es el primer cuento, quiero decir yo, porque quiero seguir experimentando, aunque también como le pasaba a Neruda, empiezo a escribir y ya lo hago verso y me queda lo que sale, a veces corto, a veces largo. Yo he dejado para el final que hablemos de ese cuento. Ah, bueno, entonces después hablamos. Pero sí es durante la niñez, de esa parte de la niñez, donde uno aprende, donde uno realmente, uno dice, uno aprende todo cuando es niño, sí, pero cuando uno empieza a evocar a ese niño, y cuando yo hago, recuerdo, y nos reíamos con mi mamá, porque ella se acuerda perfectamente de esa forma tan peculiar de quejarme de las tablas de multiplicar, yo digo, pero yo estaba expresándome por primera vez. Y eso, cuando he hablado con psicólogos, me dicen, eso está muy bien. Eso está muy bien. Dejar salir lo que está dentro está muy bien. ¿Ah? No hay problema. Por eso es que yo al día de hoy, aunque allá del otro lado, en mi trabajo que me toca hacer, estoy en contra de un montón de cosas que dicen respecto a mi trabajo, al de nuestra fracción, yo digo, pero al final de todo está bien, porque se está expresando. No está agarrando una pistola y lo está mandando a matar, ¿verdad? Y eso es bueno. Eso yo creo que un arma cargada de palabras. Exacto. Mira, esa es la el arma cargada de palabras se me viene aquí, y cuando yo les mencione a Nayib Bukele no estoy hablando de las políticas, porque eso es lo que estamos haciendo aquí. Pero él me dijo una vez, hay que buscar las armas adecuadas para decir y encontrar lo que uno quiere hacer. Y cuando ese hombre habla de armas, no está hablando de las armas que antes nos mataron en este país, está hablando de acciones. Eso principalmente lo que yo concibo también. Hay que dejar que el otro hable. Hasta el día de hoy, miren, lo han atacado por donde sea, y quizás el que lo hace tiene todo pues el derecho y el valor de decirlo, pero lo que menos van a encontrar es que va a haber una represión en contraria. ¿Por qué? Porque hay que expresarse. Y esa es la esencia de escribir y del músico, de contar. Para terminar, te contaba una pequeña anécdota de mi papá cuando estaba en el primer día de su agonía, de su enfermedad. El primer día, fue un sábado, fueron 6. Y estaba consciente, pero ya estaba con oxígeno, y mi hijo Sebastián desde Alemania me estaba mandando unas fotos donde me mostraba, a él le gusta hacer los grafitis. Por cierto, hago un paréntesis, cuando yo el otro día mencioné que aquí se han prohibido las manchas o los signos alusivos a las maras, no tiene nada que ver con graffiti, y no lo dije porque me salió a mí. Yo llamé a mi hijo y le dije, quiero saber tu opinión al respecto. Me dijo, papi, eso no es graffiti. Eso no es graffiti, eso es violencia, porque eso alude a la muerte. Me sentí tranquilo de hacerle caso a alguien que sabe de eso. Pero en ese momento, cuando vuelvo al primer día de agonía de mi papá, yo le estaba dejando los voicemails a mi hijo y le decía, hijo, ten cuidado porque estás pintando en los trenes y estás pintando en los buses, aunque sea tu arte que te gusta y que le gusta a otros, pero es peligroso y aparte es prohibido. ¿Por qué? Entonces mi papá me oyó y me dijo, ¿qué pasa? Me dijo. Quienes conocieron a mi papá saben que él quería estar en todo, ¿verdad? ¿Qué pasa? Y le digo, no, mira, Sebastián está haciendo esto, lo que es graffiti. Ha habido, desde que mi hijo tiene 15 años, ha habido siempre como padre, y yo, artista y libre pensador, hasta dónde es la labor de un padre respecto a un hijo, para enseñarle los límites. Y el límite para mí, pues, si es ilegal, pues, curiosamente, pues, viene una gran contradicción, porque yo me metí a leer libros de gente que ha estudiado el graffiti, para tratar de entender a mi hijo, y inmediatamente cuando empecé a leer la primera página de Arturo Pérez Reverte, que es el que escribe sobre el graffiti, dice, hay algo que tienen que entender todo el mundo. Para un grafitero, si es legal, no es graffiti. Entonces, yo trataba de decirle a Sebastián en ese momento que
bueno, que tuviera cuidado, sino que asumiera las consecuencias, porque por estar pintando una pared, aunque le guste a todo el mundo, porque lo que él pinta son colores, son figuras bonitas, es ilegal. Entonces mi papá me dijo, hay déjalo. Entonces yo le dije, ¿cómo que hay déjalo? Hay déjalo, me dijo. En la historia del arte, todo lo que ha sido perseguido ha sido mejor arte. Ya con eso me dejó callado y tuve que seguir a la siguiente fase conmigo. Quiero preguntarte, Carlitos, sobre el retorno, el que nos hace volver a donde está enterrado el ombligo, como decían nuestros mayores, ¿verdad? ¿Te mataba la nostalgia o sabías que tarde o temprano regresarías? Te cuento algo. A Roque Dalton, cuando salió de bachiller, su papá, Winald Dalton, lo envió a Chile. Por eso hago esa relación. Y Roque regresa de Chile queriendo cambiarlo todo. Él venía ya con el virus ese de querer cambiar todo, ¿verdad? Carlos Herman viaja a Chile y regresa a El Salvador con un amor que comienza en los huesos y termina en la estética, con todas sus aristas sociales. Es decir, un tipo que regresa al país a querérselo comer al país, a quererlo cambiar, a quererlo meter el hombro a este país. Sí, sí. Y miren, me he dado cuenta de una cosa, uno piensa que puede hacer las cosas en el momento que era mi juventud de 20, 25 años, cuando regreso de Chile, de estar 12 años, que ya conté por el trabajo de mi papá, nos fuimos a vivir allá, y quería hacer todo eso. Primero que todo, siempre hay un arraigo al lugar donde uno vio por primera vez el mundo, y para mí lo hay. Con quien he hablado eso es así. Han conocido amigos que han nacido en un lugar y han tenido toda su vida a otro lugar, bueno, los salvadoreños de la diáspora, pero con quien uno hable, donde uno vino al mundo. Y yo vine al mundo aquí y tuve mis primeras aventuras en una finquita que se llama Finca La Gloria, que era de mi bisabuelo, y ahí fueron haciendo las casas mis abuelitos y ahí viví yo. Y eso es fuerte porque eso te marca, y para mí fue algo lindísimo cuando ya me pasaron a la ciudad. Mi mamá me cuenta, yo un día iba allá, a los 4 años iba con mi mochila y mi osito, ¿de dónde vas? Es que esta no es mi casa. Y mis papás habían hecho un gran esfuerzo en hacer una casa en la ciudad y todo. Para mí era ese mundo de la naturaleza, donde yo veía solo árboles, donde yo salía y mis amigos eran los chuchos, ¿verdad? Yo salía en shorts. Yo quiero decirlo así, yo nunca he estado en ningún momento, porque no ha sido mi estilo, tratar de rechazar o contradecir cuál ha sido mi estatus. No vengo de una familia de millonarios, vengo de un padre y una madre trabajadores, ¿verdad? Pero tampoco nací pobre, ¿verdad? Esa es mi realidad. Entonces, cuando yo empiezo a conocer a estos niños, yo le digo, mami, ¿por qué no es como yo? Bueno, mi mamá me dice, me mareabas a preguntas, me dice de otra manera, ¿verdad? Más salvadoreña. Pero yo quería conocer, ¿por qué no era? Y yo jugaba con ellos, y ahí cuento, jugaba con ellos con unas pelotas que no eran como las que yo tenía en mi casa. Eran pelotas que no existían, porque jugaba yo con niños con pelotas invisibles. ¿Ustedes han jugado alguna vez fútbol con pelotas invisibles? Pues yo, a los 7 años, me moría por salir de misa. Se iban todos los papás ahí a platicar, hasta que ya me decían, ya hay que irse a la casa, subirse al carro, y yo pasaba jugando fútbol con pelotas que yo veía, y ellos me las tiraban, y me decían, ¡ay, va, Chelito, agárrala! ¡Pum! Cabezazo. ¿Verdad? Ese mundo era fantástico. Descubrir que todos en la niñez, que es lo que yo creo y por lo que estoy ahora tratando de luchar y de hacer en mi país, tengamos un primer punto igual de partida en este mundo. Un niño no tiene por qué aguantarse los errores de un adulto, de un mal estadista, de un padre. Entonces el Estado tiene que intervenir y decir, ese niño lo cuidamos, ese niño lo protegemos, ese niño le damos lo más que podamos hacer en este Estado. Antes de invertir en centros comerciales, invertir en centros turísticos, que está muy bien, antes viene la niñez. Y eso es lo que tú descubriste en el libro. Y déjenme decirle, yo se lo entregué y no le dije nada. Lo que él sacó como conclusión de las etapas de la niñez, cuando evocaste a ¿cómo se llama? Anne Reinhardt,
el escritor alemán Rilke, perdón. Yo no le dije nada a Mario, pero está ahí, eso es lo que está plasmado. Y ese es precisamente lo que yo cuento en este atrevimiento de hacer un primer cuento, ¿verdad? Plasmado en un libro, ¿no? Porque todos los seres humanos somos contadores de cuentos, todos nos vamos contando historias. Yo regreso a la biblioteca y el libro va a quedar en manos que se defienden solito, ¿verdad? A ver si resiste las críticas literarias de los lectores, ¿verdad? Quisiéramos cerrar esto pidiéndole a Carlitos que nos lea un texto, dos textos. Sí, miren, yo me cuestionaba incluso, sí, les dije, la contradicción es algo que está mucho en mí. Cuando conocí a los alemanes me di cuenta, ahí está mi parte alemán, es la contradicción. Y era si leerles o no es esto que finalmente, y hace 5 minutos dije que no, que sí, porque en cierta forma, y quiero pedirles disculpas a aquellas personas. Yo soy católico, ya lo dije, pero respeto todas las religiones, las he aprendido por lo menos a respetar y algunas conocer las diferentes religiones que tenemos, pero somos un pueblo muy católico y por eso es que aquellos que lo sean no van a oír una blasfemia ahorita, en lo absoluto, ni mucho menos. O sea, no hago eso y respeto al que piensa distinto, al que tiene otra religión, pero en el 2004... quienes se acuerdan, ahí están los registros de la época, periodísticos, hubo un repunte muy grande de violencia y de muerte de los pandilleros. No voy a entrar en ese tema porque también es un tema que se puede enfocar desde diferentes aristas. Pero sí yo sentía una frustración. Cómo ese problema lo hemos mantenido en nuestro país, y yo me involucro en el tema porque era un adulto ya, y el tema de las pandillas ha sido responsabilidad de un Estado, de las personas que han manejado ese Estado, y yo estaba frustrado, porque oía las muertes y los asesinatos y cosas muy duras que vi como periodista a partir de este flagelo. Inmediatamente, como católico, se me vino algo que yo siempre hago cuando tengo miedo, cuando tengo desesperanza, que es rezar un Ave María. Mi mamá es muy marista y me lo enseñó, Pero en ese momento empecé a escribir y tenía odio y rabia respecto a esta situación. Entonces escribí algo que tiene un sentido desde la ironía, desde la rabia, desde el decir, dejen de hacer esto a esos seres. Y se llama Ave Marero. Dios te salve, Marero. Lleno estás de tatuajes. El juez está contigo. Bendito tú eres entre todos los gobernantes y bendito ante la cúpula de los derechos humanos. ¡Ay, Marero! Mal hijo de Dios, juegas con nosotros, los pagadores de impuestos, a los que por ti ahora nos llega la hora de nuestra muerte. ¡Ey, no men! Así hablan ellos, ¿no? Esto es un tema que cuando yo lo escribí me asusté, porque yo tenía rabia, pero dije lo mismo que decía al principio, es la única forma de sacar lo que uno lleva adentro. Y al mismo tiempo está el permiso que tomé de una oración que es la que a mí me consuela, que es el Ave María, ¿verdad? Y fue usada así. Es difícil a veces entender esta contradicción, porque es una contradicción, se queda en lo que es un dilema. No voy a tratar de resolver contradicciones yo, ni mías, ni del ser humano, pero esto es lo que es, y les demuestra que en esto que está escrito, en este compendio, se van a encontrar con cosas que yo no los voy a invitar a que traten de buscarle un significado, sino que lo que le dije al periodista de la KL al principio, cuando les contaba hace un rato, traten de sentirlo, y lo que vean ahí en fotografías o lo que lean, esa es mi invitación, a que se lo lleven, lo atesoren, lo sientan, y después, por supuesto, cada uno le dé interpretación como quiera, que ese es el sentido al final del arte, que cada uno interprete.
Bueno, no sé si hubiese algún comentario sobre el libro, sí, la presentación. Bueno, muchas gracias, Carlos, por la invitación. Me he dado cuenta esta vez que, es decir, a Carlos yo lo conozco de rato, nos conocemos ya de un poco atrás, pero me sorprende siempre su versatilidad. En este momento yo estaba pensando, cuando empezó la plática, en un violinista contemporáneo, se llama André Rieu. Él es un europeo, toca una música contemporánea, pero se adapta donde él se presenta, es decir, procura, si él va a México, toca música mexicana, adaptada al esquema clásico prácticamente, al esquema orquestal. Ahora, Carlos, una pregunta, esto que escribiste del Ave Marero, ¿cuándo lo escribiste? Eso fue en el año 2004, por eso dije, es un momento muy distinto y desde ese momento pude decir con esa ironía y esa rabia lo que ahora desde otra perspectiva y dejando la literatura, el verso de lado. Sí, no lo pongo ni encima ni arriba de las otras cosas que yo hago, porque no pretendo competir con aquellas, como les digo, con aquellas versatilidades que tenemos los seres humanos. Hay que respetárnoslas y hay que entenderlas. Pero sí me siento bien de haber dicho, bueno, ahora es una etapa mía donde yo puedo hacer algo respecto a este flagelo. Y eso es lo que estoy intentando hacer, al apoyar todas aquellas medidas que buscan solucionar este problema. Sí, es que te pregunto esto porque cuando lo escucho, y no sé si ustedes también percibieron lo mismo, pero parece que lo escribiste ayer, porque está tan actualizado, increíblemente tan actualizado que aunque haya sido hace mucho tiempo, pues uno dice, wow, esto es lo que ha pasado, esto es lo que está pasando, y esto es lo que ha sucedido durante todo este tiempo. Dejando bueno ya todo eso de lado, pues quiero felicitar a Carlos por esta exposición. Gracias. Muy bonita, muy amena, al poeta Mario Rodríguez también, de quien había oído, pero no había conocido personalmente. Es que así se llama mi hijo también. Ah, ok, así es, correcto. Pero bien, muchas gracias, Carlos, te felicito, y seguramente, pues, este libro es un pequeño compendio, como él lo expresó, que nos lleva yo lo estoy viendo como a dos mundos, el mundo de la fotografía y el mundo de las letras. Me llamó mucho la atención, por ejemplo, la fotografía que presentaste del bar. Yo cuando la vi, yo pensé, se me vino a la mente Elvis, se me venía a la mente los Beatles de Usulután, música de la época de oro, no sé, pero es que está bien diagramada, es decir, ahí él cuenta una historia en esa foto. La foto tiene varios puntos. Si lo mira uno de un punto focal, la foto inicia, tal vez la pone ahí la compañera. Y yo le agregaría el color rosa. Es una combinación perfecta, cuenta varias historias. A mí me encanta cuando hoy en día todos somos fotógrafos. Créanme que yo antes siempre decía, ¿y por qué ser fotógrafo implica solamente tener que saber de una técnica que en la época de mi abuelo, que trajo cámaras de Alemania, era casi que tener una carrera y saber ocupar una cámara? Y hoy no, hoy lo hacemos desde un celular. Sí. Pero lo que me gusta más que la técnica, Boris, y yo quiero invitarlos nada más a ver esta foto, porque uno va descubriendo lo que fotografía. Yo hasta que vi esta foto impresa en este libro, la tengo desde el 2008, me di cuenta que a la derecha hay un vaso vacío, a eso voy. Que además hubo alguien ahí, pero que además que se tomó un milkshake, de qué sabor no sé, pero está ahí. Uno va descubriendo, y fíjense que esa es la analogía que yo hago. Cuando yo reviso mis fotos, las fotos que yo he tomado, ¿verdad? No las mías, porque cuando reviso las mías, donde salgo yo, digo, puchica, ya me salieron más canas y se me está cayendo el pelo. Este es un autorretrato que yo hice hace 10 años. Yo me tomé esa foto probando unas luces, no crean que era tanto por narcisismo, probando unas luces nuevas en mi estudio en Alemania, y uno dice, tenía la barba de otro color. Sin embargo, cuando veo las fotos que yo he hecho, las que yo he tomado, voy descubriendo, y fíjate que ahí, Boris, al descubrir, uno se está descubriendo a sí mismo en el momento y en la situación
y en todo lo que marcaba ese momento. Hay algo que nos pasa a los fotógrafos, y los que están por ahí creo que coinciden, y es que cuando uno ve una foto de uno la reconoce siempre. Yo nunca he dicho, esta foto no la hice yo y era mía, todo, o sea, y vengo haciendo fotos desde que tengo, no sé, desde que en primera cámara creo que 9 años o algo así que yo agarré. Entonces, eso me encanta a mí, descubrir, ¿verdad? Y es lo que yo también hago al compartir estas imágenes con ustedes. Sí, por eso decía, es una combinación que cuenta varias historias en una misma fotografía. Es una combinación muy curiosa, la pareja, la mesera, el vaso, el mobiliario que nos lleva a una época, y el color, ¿verdad? La luz, las expresiones de la gente, si bien no están viendo hacia una cámara, pero están indicando algo. Así que, Carlos, de nuevo reitero mi felicitación y felicidades en esta etapa que yo sé que no es nueva, pero que se está haciendo más pública. Muchas gracias. Por la esencia de esta etapa ahorita de poder hacer esto es precisamente compartir algo que como lo dije en la invitación, esta es otra fase de mí, pero sigo siendo el mismo, ¿verdad? Las fases son las caras, ¿verdad? Y uno siempre tiene una sola cara, una sola esencia, pero uno puede contar y decir y mostrar diferentes aspectos de las vivencias que uno ha tenido, ¿verdad? Eso es compartir. Qué bueno. Aquí está hoy, esta mañana, la hija de un gran fotógrafo y maestro nuestro salvadoreño, la hija de Eduardo Fuentes, a quien hemos aprendido tanto, no solamente como fotógrafo, sino que como amigo. O sea, Eduardo es... A mí Eduardo me enseñó de iluminación casi a coscorrones. Sí, Eduardo me enseñó a mí, me acuerdo específicamente en una foto, en una ventana, era una foto publicitaria, en la casa Girola, en Santa Tecla. Y yo quería hacer algo y él me dijo, estás matando la luz de la ventana. Siempre me voy a acordar. Saludos, bueno, a tu papá. ¿Sí? No soy afín a la fotografía, no lo hago porque no me he dedicado a trabajar, ¿verdad? Esto es algo que uno que necesita tiempo, pues, pero me encanta, como dice usted, contar una historia, inclusive la vida propia de uno, en las etapas de la vida que uno va teniendo, cuando uno ve una fotografía cuando era un niño, cuando era un adolescente, y en las etapas de la vida, uno recuerda la historia que vivió durante esa fotografía, en qué momento de la vida estaba. Igual, cuando estábamos analizando esa foto, así hago yo cuando yo veo una foto, por ejemplo, veo de mi familia y veo una foto, rápido capto qué es lo que está pasando con esas personas. Aquí hay problemas, aquí está pasando algo, están felices. Me encanta analizar la fotografía, pero no me gusta escribir porque ese es otro, ¿verdad? Pero sí me gusta analizar la fotografía. Y yo estoy admirando a nuestro diputado, que es bonito conocer las otras facetas que tienen de su vida, porque nosotros solo vemos la cara ya del diputado, ¿verdad? Pero qué bonito que nos está dando esa demostración de que tiene otras cualidades, y lo admirable que él, a pesar de no haber nacido en la pobreza, tiene conciencia social y muy humano, porque él se involucraba y se mezclaba con otros niños, y él no veía diferencia, que esos niños no son como yo, solo decía porque se ven diferentes, pero no los veía de menos. Yo solo me remontaba que podía haber sido yo el estar ahí cerca de él, porque estamos casi de la misma edad. Entonces decía, uy, a ver ese niño chelito, bonito, ahí jugando con nosotros, qué raro, ¿verdad? Porque hay padres que no dejan que se mezclen los niños pobres con los niños de otros estatus social. Imagínense a las hermanas cómo son de guapas. Pero fíjense que tengo una linda variedad de hermanas, porque tengo 2 hermanas morenas, mi mamá es trigueña, tengo una hermana morena, mi papá le decía a mi negrita, mi hermana mayor, a Michelle, y Mónica y yo, quien hacía referencia que es pintora, somos chelitos, y mi hermana Mónica es una alemanzota grande y todo. Sin embargo, sí, a partir de un niño uno lo ve distinto, y yo siempre he admirado esa espontaneidad de un niño. Es verdad, el que hace ya la diferencia de color de piel y empieza a decir, mira, ese comentario porque puede ser racista o clasista, ya es el adulto.
y a partir de un adulto lo entiendo y lo respeto, pero un niño es espontáneo y esa espontaneidad es la que yo recojo en ese cuento. Gracias por sus comentarios. Gracias por los comentarios. Vamos a ir cerrando este evento y queremos agradecerles a este público lindo con un fragmento de una canción de un músico argentino que nos identifica a los dos. Entonces, de parte de nosotros, queremos cantarles la última parte, Carlito, esa parte. Bueno, la vamos a cantar haciendo la entonación. Yo no soy tan buen cantante, pero me puedo atrever. Seguimos. Que sigo, va. La canción se llama Mariposa Tecnicolor, la escribió y la compuso Fito Páez, y es un músico que nos une desde siempre. Desde el primer momento, ahí en la agencia. Tremendo, tremendo. Entonces la canción dice 1, 2, 3. Yo te conozco de antes, desde antes del ayer. Yo te conozco de antes, cuando me fui no me alejé. Llevo la voz cantante, llevo la luz del tren, llevo un destino errante, llevo tus marcas en mi piel. Y hoy solo te vuelvo a ver, y hoy solo te vuelvo a ver, y hoy solo te vuelvo a ver. Algo salió. Muchas Público lindo, público lindo. Muchas gracias, Mario. Mario siempre me da lindas sorpresas y muchas gracias también por tu tiempo y por habernos acompañado y haber dirigido esta mañana. Gracias a ustedes también por haber venido. Hay un refrigerio por ahí y platicamos un poquito porque me ha alegrado verlos esta mañana y recibir esto que he hecho con todo mi corazón. Aprovechar el autógrafo del autor. Bueno, gracias. Muy buenos días.